Gracias, presidente. Inicio mi intervención como creyente que soy, invocando a Dios para que me permita tener la lucidez de dirigirme al pueblo ecuatoriano y a aquellos que nos miran de fuera de las fronteras patrias. Solicito, señor presidente, permita que por secretaría se coloque un material que he enviado, unas diapositivas y unos videos para seguir mi intervención, por favor, señor presidente. Por favor, señora asambleísta, tenga la bondad de respetar a la asambleísta que está en la intervención. De paso a los solicitados, señor secretario. Con su autorización procedemos, señor presidente. La sesión que nos convoca en esta tarde tiene relación con el juicio político al señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Siguiente diapositiva. Hay un dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional con fecha 29 de marzo del 2023. Y en este dictamen de admisibilidad, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, hay una sola causal que es la que debería ser motivo serio de análisis. No temas intrascendentes que no apuntan absolutamente nada al motivo del juicio político. En el numeral 98 de este dictamen nos obliga a los asambleístas a observar la rigurosidad que implica un juicio político y además actuar con apego irrestricto a la Constitución y a la ley. Esa debe ser la norma de conducta y comportamiento de cada uno de los colegas asambleístas. El dictamen al que estoy refiriéndome en el numeral 2 habla exclusivamente de una causal, que es el tema del presunto delito de peculado. Señores miembros de la Corte Constitucional que deben estar mirando la intervención de cada uno de los colegas, no se está respetando el dictamen de ustedes, de una institución que nos obliga y nos conviene a hacerlo. Nosotros sí lo vamos a hacer. Los que respetamos el orden constitucional sí lo vamos a hacer. Es importante, país, que entendamos qué es el peculado, porque muchos posicionan cualquier concepto, pero menos lo que debe entenderse por peculado. Y es el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal el que define que los servidores públicos que se apropien, que abusen, que distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, de recursos públicos, están cometiendo este delito. Y este delito tiene relación con el informe por el tema de un contrato con la empresa Flopec, Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker. Es importante también que conozcamos qué son las empresas públicas. De acuerdo a nuestra Constitución, son entidades con personería jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión. Es decir, son personas jurídicas con todas estas facultades que ninguna otra institución las tiene. Autonomía de gestión financiera administrativa. La Ley Orgánica de Empresas Públicas, que fue aprobada en el año 2009, determina precisamente cómo se crean las empresas públicas, porque se está pretendiendo posicionar una idea repetida y una falsedad de que fue en el actual gobierno el que se creó la empresa pública. Viene desde la ley del 2009 y como atribuciones del gerente general, que es el representante, es el de ejercer la rectoría, la representación legal, judicial y extrajudicial. Es decir, quien responde en una empresa pública es el gerente general y no el presidente de la República. Ningún otro funcionario lo puede hacer. Este contrato al que nos estamos refiriendo, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, hay que decirles la verdad. Es un contrato suscrito entre la Flota Petrolera Ecuatoriana y en ese entonces con Dragon USA,
el 7 de diciembre del 2018 y renovado una adenda el 10 de marzo del 2020. Sobre eso es el análisis del presunto delito de peculado. Es decir, cuando el presidente actual en funciones, Guillermo Lasso, no era todavía el representante del Ejecutivo. En ese entonces estaba de presidente Lenín Moreno Garcés. A ese contrato al que me he referido se hizo una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría, les guste o no les guste, reconozcan o no, es la entidad autorizada por ley a realizar auditorías. La Contraloría puede determinar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Y así lo hizo en su informe general que lo realizó al periodo enero a diciembre del 2020, estableciendo 13 recomendaciones que es importante que lo tengamos en cuenta. Solicito que se reproduzcan 3 videos que constan en el material que he enviado, señor presidente. Con su autorización procedemos, presidente. ¿El borrador al que se ha hecho alusión tiene alguna validez jurídica al momento de determinar ya la responsabilidad que ustedes notifican a los funcionarios que han sido auditados? Pregunta, Contralor. No tiene ningún efecto jurídico. Se habla de una glosa de más de 6 millones de dólares en contra del exgerente de Flopec y el exgerente comercial. ¿Esa glosa está confirmada, Contralor? Se emitieron las resoluciones confirmando la responsabilidad civil en contra del gerente general y el gerente comercial encargado. Sí, solamente para que quede constancia también de lo que aquí se ha hablado permanentemente, el informe al que ustedes se refirieron, hicieron todo el trabajo, es de enero a diciembre del 2020. Se ratifica las fechas. Sí, ese es el periodo. Solamente existe responsabilidad civil en el caso de Flopec. Hay dos tipos de responsabilidades, administrativas y responsabilidades civiles. Eso es lo que está vigente. Eso está vigente. En ningún momento se determinó responsabilidad penal. No hubo los elementos para considerar como IRP este proyecto. No hay presunto delito de peculado. No. Muchas gracias. Es importante que quede claro para quienes estamos acá en la Asamblea de que es la Contraloría la que establece 3 tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. El Contralor fue muy claro en su respuesta cuando nos dijo que no se ha determinado indicio de responsabilidad penal. Correcto. Lo que quiere decir el Contralor cuando llega a esta conclusión es que está frente a un acto ilegal, pero que ese análisis que hace la auditoría, la Contraloría con todos sus auditores, no llega a llevarles a ellos a presumir que se trata de un delito de peculado. Por lo tanto, ellos no tienen indicios del cometimiento de un delito, si no lo habrían llevado a la Fiscalía, sino que se limitaron a la definición del establecimiento de una glosa nada más, que es una responsabilidad civil. En las empresas públicas, con caso concreto de Flopec del Ecuador, ¿quién es el representante legal de la institución de Flopec? Entiendo que las empresas públicas cuentan con un gerente que ejerce la representación legal. ¿Eres el representante legal? ¿Eres el que responde de sus actos u omisiones que haya desempeñado en el ejercicio de sus funciones? La responsabilidad penal es personal, individual, de ninguna manera puede ser extensiva a ningún otro funcionario, a ninguna otra persona, salvo que haya una participación directa con dolo, con voluntad de participación del hecho. Sí, señor presidente, como usted puede ver y los colegas asambleístas, no se ha demostrado el delito de peculado, para nada. Por lo tanto, al no haberse demostrado delito de peculado, no hay responsabilidad porque este es un delito de responsabilidad directa. Y sobre el tema que pretendieron posicionar como verdad, que es el tema de la omisión dolosa, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, no hay omisión dolosa de acuerdo al artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal en delitos contra la administración pública, solamente en delitos contra la vida, la salud, la libertad e integridad personal. No hay, por lo tanto, ninguna responsabilidad
y nadie puede responder de hechos que no están. Quisiera el último video, señor presidente, que autorice, por favor, para ir concluyendo. Con su autorización procedemos, presidente. Con el video concluimos la intervención. Nosotros no tenemos que probar si el presidente ha cometido peculado. Lo que tenemos que probar es su conexidad política en el posible cometimiento de ese delito. Muchas gracias, doctor Stalin. Qué preocupante para que el país escuche. No importa que no se demuestre el peculado. ¿Por qué es la acusación entonces? Pues? Si es que no se demuestra el peculado, no podemos hablar de ninguna responsabilidad. Y termino, presidente, indicando que la democracia es el mejor camino para el bienestar de los ciudadanos, que no sirva para satisfacer el odio de unos cuantos. ¡Que viva el Ecuador! Gracias. Señor